chicos, pues nada, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Vale, sí, ya lo habréis visto en el título, supongo. Hoy vamos a hacer un unboxing, que se llama, ¿vale? Vamos a abrir dos paquetes y lo vamos a hacer el montaje. El primero va a ser este, ¿vale? Que es unos caballetes que nos han mandado, y luego el otro es una silla, una silla con ruedas para utilizarlo en el banco, o sea, en el elevador nuestro. Y bueno, el típico de un taller que se ponen las herramientas debajo y demás. Entonces, no lo he enviado, ahora vamos a recoger la silla, pero esta ha llegado ya, sobre todo esta al llegar. Entonces, aprovecho mientras que viene. Vosotros también hacéis tiempo, así hago yo también. Si no estáis suscritos, suscribiros, porque vamos a hacer un montón de vídeos de este estilo. Vamos a hacer bastante, porque nos están enviando paquetes y según nos van a ir enviando cosas, vamos a ir probando, vamos a ir diciendo lo que nos gusta, lo que no nos gusta. No nos vamos a casar con ninguna marca, no vamos a hacer nada que diga, oye, es que eso seguro que es porque os lo han regalado, ahora habláis muy bien de ellos. No, o sea, habrá un montón de empresas, un montón de fabricantes que nos van a regalar cosas, que nos lo van a enviar para que lo valoremos. No vamos a decir que esto está muy bien, esto está excelente, porque no lo han regalado. Si está bien, está bien, y si está mal, está mal. Esto también es un aviso para la gente que sean torneros o algo, que quieran enviarnos algo. Nosotros, con todo gusto del mundo, le hacemos un vídeo, lo valoramos, según nuestro criterio, claro, sí. Lo probamos y demás, y luego, si realmente merece la pena, lo aconsejamos a nuestros clientes. Entonces, suscribiros. Si tenéis algún tipo de producto o queréis enviarlo para que lo probemos, estáis invitados, perfecto. Y nada, o sea que cortamos vídeo, esperamos que llegue la silla y seguimos grabando, ¿vale? Venga, un saludo. Ok, chicos, pues nada, ya tenemos aquí el paquete, ¿vale? Este es el paquete que vamos a abrir, el primero. Estos son los caballetes para las motos de marcha, los podemos probar en la NSR o luego las pondremos en la KTM. Y bueno, como vemos, son 435 milímetros, que está bien de altura, y la composición es en hierro, en principio. Entonces, vamos a empezar a desmontarlo. Bueno, ya sabéis, aquí hemos tachado un poco, hemos destruido un poco la información personal y ya está. Entonces, para abrirlo, pues cogeremos un cuchillo y iremos abriendo el paquete. Entonces, vamos a desmantelar todo esto, vamos a abrir toda la parte de arriba. Como vemos, no nos gusta mucho, la verdad, cómo ha llegado. Vamos a ser realistas, porque ha venido un poco tocadillo por aquí y luego por aquí ha venido también con golpes, ¿vale? Vamos a ver cómo está el producto por dentro para poder valorarlo, ¿vale? Venga, pues abrimos esto y seguimos grabando. Vale, finalmente lo hemos abierto por el culo, ¿vale? Lo que nos encontramos al abrirlo es esto. Por un lado encontramos las patas, a ver, ¿vale? Son las patas que van bien precintadas, ¿vale? Aunque vienen con un pequeño daño. Vale. Quitar esto. Vale, esta se llama pata, ¿vale? Y la otra entiendo que es esta. Y debería ser, si no está mal, la misma. Efectivamente. Sí. La misma altura. Deciros que este tiene un tonelaje, o sea, tiene una resistencia de 3 toneladas. Nosotros no lo vamos, lógicamente, esto soporta un coche y demás. Nosotros no lo vamos a meter tanto peso. Esto va a ser para las motos y con mucho, a lo mejor algún quad o algo así. En principio, nosotros la tonelada nos da igual. De un soporte máximo de 500 kilos cada uno, como muchísimo, o incluso 150 kilos. Está bien. ¿Qué pasa? Cuanto más soporta, lógicamente la estructura tiene que ser mejor. Entonces, bueno, aquí tenemos el primer caballete, ¿vale? Viene sin ningún defecto. Vale. Entonces esto iría así. A ver si puedo cogerlo con la mano. Vale. Si veis grabar, se levantaría la palanquita esta. La palanquita esta se levanta. Y claro, vamos. Lo hemos dejado así, por ejemplo, ¿no? Y ya está. El otro viene con lleva una tapa para que no se rayen uno y otro. Bastante detalle. Y pues no, pues otro caballete similar. Y ya está. Pues esto serían los caballetes.
Ahora lo que vamos a hacer, vamos a desmontar el otro producto, la silla, y vamos a hacer montaje poco a poco. Venga, pues listo, vamos por el otro paquete que ha llegado también y empezamos a abrirlo. Vale, con la silla mecánica ya directamente hemos quitado los envoltorios, porque eran dos cintas y para no hacer dos vídeos hemos hecho uno directamente con ya abierto. Entonces quitamos la cincha, nos encontramos esto, ¿vale? Esto será parte de abajo, en chapa, ¿vale? Y los compartimentos. Entonces, cada cosa viene en su bolsa, ¿vale? Bueno, en este caso el sillón no. Este es el sillón, como vemos, está bastante bien. Calidad-precio, hombre, no es la mejor calidad del mundo, vamos a ser realistas, pero calidad-precio no está mal. Estas son las asas también, que eso es bueno, las asas es lo que va entre el suelo y el cojín, ¿vale? No sé cómo queréis llamarlo. Aquí están las ruedas, espero que vengan las 4 con sus tornillos. Perfecto, sí, vienen las 4 con sus tornillos. Y aquí la otra asa. Entonces vamos a empezar a montarlo, lo probamos y vemos cómo va. Ya tenemos las patas montadas. Deciros que hay una cosa que no me ha gustado casi nada, por no decir nada. Esto es plástico, ¿vale? Esto es hierro, pero esto es plástico, donde engancha. Y esto es una bandeja y va, como vaya aquí, la bandeja va por un lado y la... Ay, que no enfoca bien. La bandeja va por un lado y la estructura por otro. Entonces nada, eso pues no me ha gustado mucho. No obstante, pues ya está, pues, tampoco es que sea muy caro y ya está, esperamos que aguante. Venga, pues vamos a montar ahora las patas, o sea, perdón, la asa y seguimos grabando. Vale, chicos, a ver, en la instrucción, bueno, instrucciones no hay, ¿vale? Esto viene sin instrucciones, pero en la foto aparece como que esta parte de aquí, este brazo, iría para la parte de atrás. Yo entiendo que esta le voy a utilizar de parte delantera. Entonces, como esta parte la voy a tener de delantera, prefiero ponerlo así, aunque salga al revés en la foto. Más que nada porque cuando pongamos el cojín aquí, ¿vale? El peso, cuando nos sentemos, el peso va a ir hacia adelante. Por lo tanto, aquí tiene este refuerzo aquí, ¿vale? Para que pueda aguantar ese peso. Pues lo ponemos aquí y le echamos hacia adelante, el peso va a ir hacia abajo. Por lo tanto, aquí no tiene el mismo refuerzo que tiene aquí. Esto es mucho más fino, está en ángulo y no me gusta. Entonces, lo vamos a hacer así. Vamos a poner el sillón aquí y por aquí abajo, o sea, y esta es la parte delantera. Y por aquí abajo va a tener este refuerzo para poder inclinarnos hacia adelante. Deciros también que echa en falta más arandelas. ¿Por qué? Vienen solamente 4 arandelas y las hemos puesto debajo de las patas. Cada uno, bueno, si lo compráis, la ponéis donde queráis. Yo habría echado en cuenta, o sea, yo he hecho en falta por lo menos una para cada tornillo, lo que es para la contratuerca. Dicho esto, vamos a montar las dos brazaderas. Vale, pues ya estaría. Ya lo tenemos montado, lo hemos estado probando y va bien. No es una silla de mecánico de 300 euros, pero no va mal, cumple su función perfectamente. Los peros, vale. ¿Qué es lo que yo le cambiaría? Como he dicho, pondría más arandela. Las ruedas no son malas, pero tampoco son una calidad excelente, ¿vale? Pero bueno, por el precio que tiene, está bastante bien. Luego, otra cosa que es lo que lo que menos me ha gustado, es que el asiento solamente se pilla por un tornillo, ¿vale? Un tornillo de Allen, que por cierto tenía que poner las tuercas yo, que no las incluye. Y pues y luego aparte el cajón, ¿vale? Es un cajón que de plástico, ¿vale? Pero bueno, para uso esporádico no está mal. Para uso diario como nosotros, mira quién hay aquí. Para uso esporádico, ¿va a probarlo tú también, Mika? Bueno, para uso esporádico, como estoy diciendo, puede ir bien, ¿vale? Nosotros ya que lo tenemos, lo vamos a utilizar de diario y que aguante lo que aguante, que son 3 años, 3 años, 4 años, 4 años. Pero una persona que utilice la silla esta una vez al mes, una vez a la semana, algo así, pues le puede durar perfectamente sus 6 años, 7 años, sí, sin problema. También depende del trato que le demos, ¿vale? Ya sabéis, no se le puede echar mucho peso aquí, porque esto puede romper, que es plástico, pero... Oye, ¿qué pasa? Pero... Pero bueno,
Perdón, ya se me ha perdido. Vale, no se puede echar mucho peso, pero se le puede poner cosas tipo destornilladores, una tuerquecilla, cosas así. Pero no es para ponerle muchísimo peso, tipo martillo y cosas así, ¿vale? Pues listo. Pues nada, chicos, ya estaría el unboxing de nuestros productos, de la silla y del caballete. Deciros que, hombre, lógicamente no se puede decir con cuál nos quedaríamos porque todo es necesario, necesitaría todo es necesario. En este caso, si tuviéramos que decantarnos por un producto o por otro en cuanto a calidad, a nosotros nos gusta más el caballete, ¿vale? Es un material que es bastante, bueno, es hierro más bueno, las patas son un poco más blandillas, o sea, más blandas que la parte de arriba, soporta 3 toneladas se supone, y para la moto va muy bien, va increíble. De hecho, el ángulo que tiene, no se lo hemos puesto diablo, pues se puede poner también en los basculantes y demás. Entonces yo lo veo bastante versátil. En cuanto aquí al asiento, pues como veis, se puede perfectamente, te puedes mover. Todo cumple su función. Tanto ruedas como el asiento, te echas hacia adelante. Yo, como he dicho, puse la asa hacia adelante para poder inclinarme por si echara más peso que no cediera, ¿vale? Con el tiempo eso puede ceder. En cuanto al hierro, las cualidades de las barras, la pared es muy fina y echan falta la arandela y arandela sobre todo. Ah, sí, un manual de instrucciones. En cambio, esto pues no tiene mucha dificultad. Esto viene ya montado todo directamente para ponerle el elevador este. Esto, con que le dé la palanquilla esta, ya se bajaría y ya podría sacar el caballete. Es muy fácil de utilizar. Para los caballetes, o sea, para los bancos, elevadores, va muy bien y poco más. Entonces, ya sabéis, si necesitáis cualquier tipo de producto o decís que no sé si este producto puede ir bien, este puede ir mal, podéis preguntarnos. Según las características del producto, os diremos, pues está mejor, está peor, os podemos aconsejar otro. Y nada, si sois fabricantes, y lo que hemos dicho en el inicio, y tenéis un tipo de producto y queréis que lo probemos, pues aquí estamos. O sea, que simplemente nos mandáis un mensaje por Instagram, nos mandáis un mensaje también por YouTube, y nada, damos direcciones, me llega el paquete, lo abrimos, hacemos el vídeo grabando, hacemos pues, todo y valoramos. Deciros que abajo dejaremos la descripción del donde podemos encontrarlo, este enlace, para estos productos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. O sea que si no habéis visto los vídeos que hay aquí al lado, poned ahora y los miráis. Y si lo habéis visto, pues ya sabéis que todas las semanas vamos subiendo 2-3 vídeos. O sea que no os perdáis mucho, ¿vale? Nos vemos, chicos.